nuestra clase del día de hoy. En principio quiero manifestar mis disculpas por no haber pasado la clase el día miércoles. Bueno, fue un imprevisto que tuve y no pude asistir a esa hora. Bien, continuaremos con nuestro temario. La última clase que hemos pasado, estábamos viendo este planteo de curvas espirales por coordenadas. Entonces, aquí tenemos, digamos, un croquis, donde en este croquis podemos observar lo siguiente, que debemos calcular esta coordenada de la espiral circular, que es este punto que marco con el cursor. Aquí está la posición del punto phi, que sería el punto a partir del cual se va a medir, obviamente, la posición del ángulo θ, ¿no? Y aquí tenemos el azimut de A a B, que va a ser nuestro azimut de referencia para calcular, obviamente, en principio las coordenadas de la tangente espiral, luego las coordenadas de este punto phi y finalmente las coordenadas de este punto espiral circular. No olviden ustedes que por conocimientos de topografía, para calcular coordenadas, lo único que requerimos es conocer un azimut y una distancia. Entonces, nosotros sabemos que el azimut de PI al punto tangente espiral va a ser el contraazimut de A a B, ¿sí? El contraazimut. Y la distancia va a ser la tangente total de la clotoide. Ya, esa va a ser la distancia total. Para el punto phi, entonces hemos indicado que el azimut va a ser el mismo, o sea, me refiero al contraazimut de A a B, ya. Y la distancia va a ser la tangente total menos la tangente larga, que va desde el punto tangente espiral hasta este punto phi. Entonces, esa distancia vamos a tener y vamos a llegar a este punto. En este punto vamos a calcular el azimut de phi al punto espiral circular. Para ese aspecto vamos a involucrar este ángulo θ, ¿no? Partiendo siempre de este azimut de PI al punto tangente espiral y más este ángulo horizontal de θ, perdón, y a esa suma le vamos a sumar o restar 180, ¿no? Y ahí vamos a tener el azimut que va a ir del punto phi al punto espiral circular. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia de todas maneras es la tangente corta. Acá podemos ver algunos de esos detalles, ¿ya? Por ejemplo, el azimut de PI a la tangente espiral, de PI a esta tangente espiral, es igual 63 grados 26 minutos 5.8 segundos, ¿no? Entonces, más 180, para que encontremos el valor del contrazimut, va a ser 243 grados 26 minutos 5.8 segundos. La distancia del PI a la tangente espiral es 82.378 y del PI al punto phi es restando, ¿no? La tangente total metro la tangente larga 52.34 y la tangente corta es 15.030. Entonces tenemos todos los datos y en base a ese detalle entonces se conforma esta tabla que ustedes ya han visto. Estoy retomando porque los datos que hemos generado en el ejemplo, ustedes los van a ir generando con lo que vamos a ir explicando a manera de que vayan estudiando. Ya, entonces, ya hemos explicado esto, ¿sí? Estamos yendo del PI a la tangente espiral, aquí está su azimut, su distancia horizontal, calculamos sus coordenadas parciales, que serían igual a la distancia horizontal multiplicado por el coseno del azimut y la coordenada parcial que sería igual a la distancia horizontal por el seno del azimut, que obviamente sería este valor. Y con estas coordenadas parciales y estas totales, podemos calcular las coordenadas de la tangente espiral.
Lo mismo hacemos para la otra parte, para calcular las coordenadas de la espiral circular, ¿no? Partimos de 570. Obviamente aquí tenemos el azimut, la distancia, coordenadas parciales, y vamos sumando sucesivamente, ¿no? Para calcular este azimut de 72 grados, 1 minuto, 45.5 segundos, lo que se ha hecho es tomar en cuenta este azimut de 243 grados, 26 minutos, 5.8 segundos, más los 8 grados, 35 minutos, 39.7 segundos. Esa suma, como pueden observar, me ha dado mayor a 180, por lo que he tenido que restarle 180 y me ha dado 72 grados, 1 minuto, 45.5 segundos. La distancia horizontal del punto phi al punto espiral circular es la tangente corta, que vale 15,030. Con estos dos datos, o sea, la distancia horizontal y el azimut, calculamos estas coordenadas parciales y aplicamos siempre la fórmula, ¿no? Desde luego. Y finalmente, calculamos las totales, ¿no? Empezamos en 570, les restamos menos 23,407, teníamos 543,593. A ese valor le sumamos 4,637 y tenemos 551,230, ¿no? Entonces eso es lo que se ha hecho. Y lo mismo en coordenadas a 700 se le ha restado 46,814 y hemos llegado a 653,186. Y a ese valor se le ha sumado más 14,297 y tenemos 667,483. De acuerdo. Entonces, una vez que ya tenemos estas dos coordenadas de la tangente espiral y la espiral circular, armamos esta tabla. Ya, armamos esta tabla. En realidad, en esta tabla tenemos las siguientes columnas. Tenemos que anotar de qué progresiva vamos a partir, y la última columna va a ser a qué progresiva. Vamos a requerir de las cuerdas acumuladas. Enseguida les explico cómo se obtienen cada una de estas columnas. Luego el ángulo θ, ¿ya? Las coordenadas cartesianas para cada una de las progresivas que queremos definir. Obviamente, a través de las fórmulas, acá las fórmulas están incompletas, ¿no? Aquí, por ejemplo, le falta más θ a la cuarta sobre 216 menos θ a la sexta sobre 9,360, ¿ya? Y en YC también le falta acá θ a la quinta sobre, perdón, 1,320 y menos θ a la séptima sobre 75,600, ¿no? Están incompletas porque no se podía leer más, ¿no? Entonces, por esa razón lo hemos tenido que comprimir. Luego, en la siguiente columna, vamos a calcular la cuerda larga, que es obviamente resultado de aplicar estas dos columnas de las coordenadas cartesianas, como se indica acá. Ya, entonces aplicamos, aquí están los valores y empezamos a hacer las operaciones. Luego calculamos phi en función de y sub c y x sub c. Entonces aquí también lo mismo, ¿no? Aquí en esta columna calculamos x sub c y en esta otra y sub c. Entonces aplicamos el ángulo phi y calculamos el valor respectivo. Ahora, este es el detalle que van a tomar en cuenta cuando estemos replanteando, perdón, la espiral. Fíjense donde dice D progresiva, se tiene el mismo valor de la misma progresiva. O sea, en este caso, este valor de esta progresiva corresponde a la tangente espiral. Entonces, a esa progresiva simplemente, a partir de este azimut, que va a ser de A a B, le vamos a ir sumando sucesivamente el valor de este ángulo phi. En primera instancia, para obtener este valor, luego a partir del mismo azimut de A a B, este valor, que sería el ángulo phi,
para este mismo valor más esta deflexión, y para este mismo valor más esta deflexión, ¿no? Y tenemos las coordenadas de los azimuts, perdón, los ángulos de los azimuts. Luego tenemos las distancias horizontales. Acá pueden observar ustedes que las distancias horizontales, ya, son exactamente los valores de las cuerdas largas, ya, como pueden observar en cada fila. Y bueno, el resto se opera aplicando las fórmulas, ¿no? O sea, coordenada parcial norte y coordenada parcial este. Obviamente los datos están en la misma fila. Aquí está el azimut y aquí está la distancia horizontal. El azimut, la distancia horizontal, ¿no? En cada fila. Entonces, y finalmente, esto es lo que van a tomar muy en cuenta. Se calculan las coordenadas totales de estas progresivas, ya siempre a partir de la tangente espiral, o sea, me refiero a las coordenadas de la tangente espiral. Para calcular este valor, por ejemplo, yo tengo que sumar 533.159 más 0.616. Y eso es lo que me da 533.775. Si quiero para la siguiente fila, no voy a hacer sucesivo, eso les advierto, sino que otra vez tengo que empezar, por eso dice acá tangente espiral, todos tienen la misma progresiva. A ese valor entonces, perdón, vamos a ir sumando, siempre tomando en cuenta esta coordenada, perdón, del punto tangente espiral, ¿no? Hasta cesar. Fíjense, nosotros hemos calculado ya 551.230 aplicando este criterio. Aquí está, 551.230. Pero haciendo con estos datos, estoy llegando a 551.229. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el error es 1 milímetro, ¿no es cierto? Evaluando. En las coordenadas lo mismo. Siempre voy a calcular las coordenadas de los otros puntos a partir de esta coordenada. Y cuando llego con 667.482. Comparamos con lo que hemos calculado en la anterior tabla y tenemos una diferencia de 1 milímetro. Entonces, obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro proceso está bien y hemos logrado el objetivo que buscábamos de calcular estas coordenadas. ¿Ya? Entonces, ya tenemos las coordenadas, como habrán visto. Acá está el único problema. ¿Ya? A ver, un poquito esta parte les explicaré. Esta parte de estas dos columnas, en realidad. ¿De dónde sale 1,378? Entonces dice cuerda acumulada. Entonces eso sale desestar. Ya fíjense ustedes. 240 menos 238.622. De ahí sale 1.378. ¿De dónde sale 21.378? Repito, desestar 260 menos 238.622. ¿De dónde sale 41.378? Desestar 4 más 280 menos 4 más 238.622. Y eso me sale 41.378. Y finalmente, ¿de dónde sale 45? Desestar 283.622, ¿ya? Menos, aquí hay un pequeño error de imprenta. Ah, no, está bien. De 283.622 menos 238.622. De ahí sale esta longitud como cuerda acumulada. ¿De dónde salen estos ángulos tip? Aquí hay una fórmula y esto es lo que van a tener cuidado. ¿Ya? Dice L sobre L sub E, todo eso elevado al cuadrado por tita sub E. A ver, L es obviamente la cuerda acumulada, o sea, 1,378.
L sub E es la longitud de la espiral, que en este ejemplo es 45, ¿ya? Y tita sub E para este ejemplo es 8 grados, 35 minutos, 39.7 segundos. Ese es el valor, ¿ya? De tita. Entonces, hacemos operaciones y eso me sale 0 grados, 0 minutos, 29 segundos. Y lo que está abajo es la transformación a radianes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estas dos columnas contiguas voy a necesitar el valor de tita en cada fila, pero expresado en radianes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que considerar. ¿Cómo calculamos este ángulo de 1 grado, 56 minutos, 22.7? Entonces hacemos lo mismo, o sea, ahora L para nosotros vale 21.378 y L sub E vale 45, ¿ya? Hacemos esa relación, elevamos al cuadrado y multiplicamos por tita sub E, que vale 8 grados, 35 minutos, 39.7 segundos. De ahí sacamos este valor de 1 grado, 56 minutos, 22.7 segundos. Y ese ángulo, o ese ángulo tita, sí, lo transformamos a radianes, cuya transformación sale aproximadamente este valor. ¿Ya? Lo mismo en la siguiente fila. Entonces, ¿qué hago? Divido, entonces en este caso, 41.378 entre 45, lo elevo al cuadrado y eso multiplico por tita sub P, que es 8 grados, 35 minutos, 39.7 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí sale este valor y eso transformamos a radianes. Y para lo último lo mismo, ¿no es cierto? O sea, reemplazo 45 entre 45, 1 elevado al cuadrado, sigue siendo 1 por tita sub E, que vale 8 grados, 35 minutos, 39.7 segundos. Y listo, con eso hemos concluido. Entonces, ya saben que para aplicar estas fórmulas, este ángulo tita tienen que reemplazar en radianes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se ha hecho. L sigue siendo 45, entonces multiplicamos por 1 por menos tita elevado al cuadrado, o sea, este valor elevado al cuadrado sobre 10, más tita elevado a la cuarta potencia sobre 216. Y bueno, así sucesivamente vamos aplicando, repito, para cada fila. Aquí están las longitudes, ¿ya? Fíjense, en esta fórmula y en esta fila, ojo, ¿no? L es este valor, ¿no? Esta cuerda acumulada, ¿de acuerdo? Tita es este valor. Entonces, en cada fila tenemos L y tita. No van a confundir eso, ¿ok? Entonces, haciendo eso, tenemos estos valores de estas coordenadas. Muy bien, y con eso ya acá hemos aplicado la fórmula, el resto ya es más topográfico, ¿no? Entonces, de esa forma, calculamos las coordenadas de estos puntos que obviamente se encuentran en la espiral. Entonces, lo que hay que hacer es cargar estos valores con su denotación respectiva a la estación total para que lo podamos replantear, perdón, en función de las referencias que tenemos en el terreno. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay algún detalle que no lo haya explicado bien o ustedes estén dudando. Tienen la palabra. Bien. No existiendo consultas, entonces vamos a seguir adelante y vamos a ver otro caso de espiral, ¿no? Voy a volver a compartir. Muy bien. Entonces, continuamos con la última parte del tema y vamos a referirnos a una curva simétrica espiral-espiral. Entonces, la diferencia de esta curva es que ya no contiene la parte circular, ¿no?
O sea, el enlace es directo de una espiral con otra espiral. ¿De acuerdo? Ahora, en primera instancia, lo que vamos a hacer son las recomendaciones. ¿Cuándo es recomendable aplicar? ¿Por qué es recomendable aplicar? ¿No? A ver, vayamos viendo entonces ese criterio. Dice, este tipo de curvas se pueden aplicar cuando el ángulo de deflexión es pequeño. Ojo, ¿no? Ángulo de deflexión pequeño. Normalmente por debajo de los 30 grados. ¿De acuerdo? Si ustedes ven que su ángulo de deflexión es menor a 30 grados, entonces podemos aplicar directamente este criterio de la espiral, ¿ya? Ahora, si nosotros no queremos que sea espiral, pero queremos que sea una espiral circular, como el que hemos analizado en el anterior ejemplo, entonces eso se puede lograr, ¿ya? Haciendo el siguiente criterio de operación, van dándole un mayor radio al valor del radio circular, perdón, y disminuyendo la longitud de la espiral. Entonces, en ese caso, sí podemos lograr de que se convierta en una espiral. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero yo les digo, como vamos a ver más adelante, este es un paso mucho más simplificado del que acabamos de ver. Fíjense que en cuantas clases hemos hecho el ejemplo, ¿no? O sea, es muy moroso. Ya hay que tener programas, eso es cierto, con programas se puede hacer rápido, pero es bastante moroso. Entonces, esto lo que un poco puede salvar es esa morosidad y hacer que directamente podamos determinar este tipo de enlaces que son espiral, ¿no? Dice, la aplicación de las curvas espiral tiene las siguientes razones. Simplifica los cálculos ya que no existen los elementos de la curva circular. Ese es uno de las mayores ventajas en este tipo de curvas. Se reduce también los trabajos de ubicación en el terreno, o sea, los replanteos son mucho más sencillos, ¿ya? Facilita un mejor control de cierre en el campo. Eso es evidente también, ya hemos comentado de los errores en campo. Entonces, obviamente con este método podríamos cometer menor error, ¿ya? Entonces, eso es una ventaja. Ahora, permite una mayor flexibilización en los cálculos, ya que además de la deflexión, los cálculos se pueden realizar partiendo de uno de estos elementos. Radio R sub C, longitud de la espiral L sub E, externa E sub E, o tangente total T sub E. Quiere decir lo anterior que, dependiendo del control que se tenga en el campo, se puede asumir, el valor más apropiado de uno de estos cuatro elementos. A ver, ¿qué quiere decir esto? En realidad, en función de estos cuatro datos que ustedes observan acá, más los que salen producto de su relación, nosotros podemos, obviamente, hacer el diseño, inclusive asumiéndonos cualquiera de estas cuatro variables. Ya puede ser el radio de la curva, puede ser la longitud de la espiral, puede ser el valor de la externa o el valor de la tangente total. Entonces eso lo podemos ver en el terreno, cuál nos conviene asumir y en función de eso nosotros podemos calcular las otras tres variables, o sea, para estas cuatro variables, insisto, del radio, la longitud de la espiral, la externa y la tangente, suficiente es conocer un dato. O sea, yo me puedo asumir, por ejemplo, el valor del radio, que creo que va a ser más común, ¿no es cierto? Por ejemplo, si mi velocidad de proyecto es 60 kilómetros hora, entonces yo me puedo asumir 130 metros, por decir algo. Y en función de esos 130 metros y el valor de la deflexión, puedo calcular este L sub P, esta externa y esta tangente total. Lo mismo puedo hacer, o sea, yo viendo en el terreno que mi longitud de espiral, digamos que pueden ser 30 metros nomás, entonces yo planteo esos 30 metros como dato
Y con esa información puedo calcular el valor del radio, el valor de la externa y el valor de la tangente, ¿ya? Y lo mismo puede suceder si me doy un valor de la externa. O sea, esto, por ejemplo, puedo aplicar cuando necesito pasar por un punto específico, ¿ya? Si necesito pasar por un punto específico, entonces lo puedo manejar con el criterio de la externa. Igual, dándome un valor a esta externa, yo puedo calcular el radio, puedo calcular la longitud de la espiral y puedo calcular la tangente total. ¿Ya? O sea, ya vamos a ver todo ese proceso un poquito más adelante. Y finalmente, ¿para qué les digo? Lo mismo si quiero trabajar con la tangente total. Pues como verán ustedes, acá yo tengo obviamente mayores facilidades todavía de relacionar mi curva espiral, ¿de acuerdo? Entonces, entremos en detalles para que vayamos viendo cómo vamos a ir resolviendo cada uno de los aspectos que estoy mencionando. Vamos a estudiar 4 casos, ¿ya? Cada uno de los casos se va a referir a que nos vamos a dar como dato una de estas variables. O sea, repito, radio, longitud de la espiral, externa de la espiral o tangente total de la espiral. Vayamos entonces. Dice elementos de la curva espiral, ¿no? Son los mismos de la curva espiral circular-espiral. Claro, o sea, no vamos a cambiar en realidad la filosofía de lo que es una espiral, ¿ya? Con excepción de los que corresponde al tramo circular. En la siguiente figura se ilustran los elementos respectivos. Fíjense, aquí tengo mi tangente de ingreso, aquí tengo mi tangente de salida. Hay una relación a través de un ángulo delta, ¿sí? Que es la deflexión. Entonces, ustedes se han escuchado de que hagamos una espiral. La espiral depende de la magnitud de delta. Si delta es menor a 30 grados, entonces conviene aplicar lo que estamos manifestando. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros encontramos, por decirles algo, que delta es menor a 30 grados, entonces ya vamos a hacer lo siguiente. Ya nos vamos a proponer calcular este radio R sub C. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo? Si ahí no hay radio. No hay, pues, evidentemente. Este radio es un radio ficticio que nosotros podemos manejarlo, ¿ya? Porque está exactamente en la unión de este punto que se llama espiral a espiral. Pero requerimos de este dato que es el radio de la curva circular, por eso lo tomamos en cuenta y lo podemos dibujar como podemos observar acá, ¿ya? Entonces, además, con eso ya podríamos calcular lo que es la longitud de esta espiral hasta aquí, o sea, desde la tangente espiral hasta la espiral, y como es simétrico, entonces se asume que es lo mismo desde la espiral a la espiral tangente, ¿ya? Ahora, este punto de la espiral a espiral. Fíjense, obviamente, lo que cuando decimos que calculamos coordenadas, nosotros en este criterio vamos a calcular las coordenadas de la espiral, compuestos por x sub c y y sub c. ¿Ya? Para ese efecto, vamos a aplicar la misma fórmula que obviamente hemos aplicado. ¿De acuerdo? Y en función de eso, entonces vamos a ir armando lo que va a ser esta externa, lo que va a ser esta tangente total, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se opera en este caso la obtención del ángulo θ? Aquí es sencillo, o sea, lo que se hace es lo siguiente. Del croquis dice delta, o sea, se está refiriendo a este ángulo, que obviamente es medido en esta posición, pero que por condiciones geométricas se reproduce en esta posición. Entonces, lo que hacemos es bisectar, ya, bisectamos este ángulo delta. De ahí salen los ángulos θ, ¿de acuerdo? Directamente, o sea, dicho de otra forma, el ángulo θ es la mitad del ángulo delta, ¿ok? Y para transformar las radianes usamos esta fórmula, porque obviamente vamos a requerir en radianes porque tenemos que calcular las coordenadas
X sub C y Y sub C. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que les quiero decir, cómo vamos a operar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, nos vamos a dar como primer caso de estudio el valor del radio de la curva. ¿Ok? Entonces, ahora empezamos obviamente, a ver qué fórmulas nos puede servir para relacionar el radio con qué cosa. Con la longitud de la espiral, con la tangente total y con la externa. ¿Ya? Entonces, sabemos de esta fórmula, ¿no ve? Por eso dice, sabemos que θ sub E es igual a L sub E sobre 2 veces el radio de la curva circular. De acá entonces lo que tenemos que hacer es despejar L sub E. Despejamos 2L sub C por θ sub E. No olvidemos que θ sub E tiene que entrar. Que estamos dándonos el valor de un radio, ¿ya? Y vamos a empezar a calcular en función de ese radio la longitud de la espiral en primera instancia y los otros componentes o las otras dos variables que hemos. Para, por ejemplo, calcular el valor de la longitud de la espiral, decimos, ¿no? Que conocemos esta fórmula, es la primera fórmula que hemos deducido, y de esa fórmula despejamos el sub p, que va a ser 2 veces el radio, por θ sub p expresado en radianes. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a tener la longitud de la espiral. En segunda instancia vamos a calcular las coordenadas del punto espiral-espiral. Entonces para ese efecto vamos a aplicar las fórmulas x sub c, ¿no? Igual a L sub p por 1, etcétera, etcétera. Siempre θ en radianes. Y E sub c va a ser igual a L sub e solo por θ tercios, etcétera, etcétera, como se muestra en la forma. Ahora, ya tenemos, en realidad, geométricamente, si nosotros revisamos, tendríamos este X sub C y este Y sub C. Me voy a abocar a analizar esta parte que estoy bordeando con el cursor, donde tengo comprometidos θ, Y sub C, X y E sub E. ¿De acuerdo? Entonces, es ese triángulo el que vamos a ver acá en esta parte. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a decir que coseno de θ es igual a Y sub C sobre la hipotenusa, que sería E sub E. Y de esta relación despejamos E sub E, que va a ser igual a Y sub C sobre el coseno de θ. Obviamente Y sub C ya lo habríamos calculado en esta parte, ¿sí? Y bueno, θ sigue siendo el mismo valor que obviamente lo hemos determinado al principio dividiendo delta entre 2. Entonces ya van dos variables, o sea, 3 con el dato que hemos dado. Nos faltaría finalmente el valor de la tangente total. Ahora, volveremos al croquis para que veamos qué estamos analizando. Fíjense ustedes, este T sub E podría obtener sumando este X sub C, porque ya lo he calculado, o ya tengo la fórmula para calcularlo, más esta parte que lo he llamado X para no cambiar la notación, que obviamente, pero corresponde a este triángulo, ¿sí? A este triángulo. Entonces, volviendo al croquis anterior, acá, nos podemos relacionar este valor de X, ya sea con Y sub C, porque Y sub C ya es un dato conocido, o también con E sub E que acabamos de calcular. Eso ya lo vemos, no hay problema. Pero sí tenemos que involucrar este valor de X, ¿no es cierto?
Entonces, en ese sentido, decimos, ¿no? Del croquis, la tangente de tita va a ser ax sobre y sub c. Entonces, tangente de tita igual a x sobre y sub c, correcto, ¿verdad? Entonces, teniendo eso, decimos que x va a ser a y sub c por la tangente de tita. Insisto, y sub c ya conozco, tita también conozco. Finalmente, el valor de la tangente total es igual a x sub c más x. Pero como x es y sub c por la tangente de tita, entonces reemplazamos ese valor y tenemos la tangente total de la curva espiral. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos considerar. Muy bien, entonces con eso hemos llegado al final. Tenemos ya eso y obviamente se supone que ya está diseñada la espiral, ¿no es cierto? Como es simétrica, al otro lado ya no es necesario hacerlo. Los valores son los mismos, lo único que hay que tener cuidado es en la parte del replanteo. Bien, entonces ahora vamos a entrar a un caso 2. En este caso 2, ya, en este caso 2, nos hemos de asumir el valor de la longitud de la espiral. O sea, vamos a partir de ese dato. Ya sabemos que tita, para cualquiera de los casos, vamos a calcular dividiendo delta entre 2, ¿no ve? Ahora, volvemos a la misma fórmula inicial, donde tita es igual a L sub e sobre 2 veces el radio. De esta fórmula, como me estoy asumiendo L sub e, voy a despejar R sub c, o sea, el valor del radio. Y eso me va a dar ya L sub e sobre 2 veces tita sub e. Ojo, pero en esta fórmula tita trabaja en radianes, ¿no es cierto? Ese es el único detalle que tengo que cuidar, ¿ya? Pues con eso calculo el valor del radio de la curva circular. Entonces ya tengo dos variables conocidas, que serían L sub P y L sub C. ¿Qué me falta? Me faltaría la externa. Entonces ahora vamos a ir detrás de lo que significa la externa. Pero antes de, obviamente, calcular esa externa, vamos a calcular X sub C y Y sub C para tener datos de apoyo para poder determinar las otras variables. Entonces sabemos que X sub C es igual a L sub C, etcétera, etcétera, y Y sub C a L sub C por tita T, etcétera, etcétera. Y llegamos al cálculo de la externa, ¿ya? Entonces, fíjense, estoy calculando Y sub C. Entonces, en el anterior criterio, ¿ya? Este valor de esta externa, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho en función de Y sub C, ¿no ve? Entonces, hemos dicho además, coseno de tita es igual a Y sub C sobre la hipotenusa, que es la externa. De esta relación, despejamos E sub E, y eso es igual a Y sub C sobre el coseno de tita. ¿De acuerdo? Entonces, exactamente lo mismo estamos planteando acá. Por eso dice, sabemos que coseno de tita es igual a Y sub C sobre E sub E. Despejamos E sub E y va a ser igual a Y sub C sobre coseno de tita. Muy bien. Ahora, ya tendríamos tres variables con esta E sub E. Nos faltaría la tangente total, ¿ya? Aquí hay un error de imprenta porque hemos copiado mal esta parte y eso hemos corregido. O sea, vuelvo al triángulo, ¿ya? Porque dice acá, seno de tita es igual a X sobre la externa E sub E. Vamos a revisar acá. Seno de tita es a X sobre la externa E sub E, ¿verdad? Entonces ahí no le estoy cambiando nada, ¿de acuerdo? Entonces, de esta ecuación despejamos X, que va a ser igual a E sub E por el seno de tita, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, ya
del croquis, la tangente total es igual a x sub c, que ya vamos a calcular en un paso anterior, más x minúscula, que es e sub e por el seno de tita sub e. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma ya tendríamos con esto las cuatro, en este caso, las cuatro variables que fundamentan el trazo de la espiral. ¿De acuerdo? Ok, sigamos analizando. Entonces, vamos a ir al caso 3. En el caso 3 vamos a dar la longitud, o sea, como dato, en este caso, la externa, E sub E. Ya, ese es nuestro dato. ¿De acuerdo? De ese dato tenemos que hacer aparecer las otras tres variables. Obviamente es implícito que conocemos tita. Eso sí lo podemos conocer. Obviamente medimos en el plano el ángulo delta y lo dividimos entre 2 y eso ya es directamente tita, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Cálculo de la longitud L sub E. Primero vamos a calcular la longitud L sub E. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, vemos. De los análisis anteriores sabemos que la externa es igual a y sub c sobre el coseno de tita. Bueno, estoy involucrando esta fórmula porque me estoy dando de dato la externa, ¿no? Entonces no hay otra forma de que tenga que partir de esta ecuación, ¿de acuerdo? Pero ¿qué contiene esta ecuación? Básicamente y sub c, ¿de acuerdo? Pero sabemos nosotros que y sub c es igual a la longitud de la espiral por tita tercios menos tita al cubo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Toda esta expresión. Ya, además sabemos, como ya tenemos tita, que tenemos que expresar ese ángulo tita en radianes. Pero vamos a hacer lo siguiente. Solamente vamos a calcular como una variable f lo que está internamente dentro de estos corchetes. ¿De acuerdo? Entonces despejamos ahí y le vamos a llamar F1. Como conocemos tita, entonces podemos calcular este valor F1. Y finalmente podemos decir, ¿no? Y sub C es igual a L sub E por F1. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo, digamos, un dato más de respaldo con eso, pero todavía no la definitiva. ¿Ya? Ah, dice 4 en 1. ¿Qué quiere decir eso? 4 en 1. Entonces acá. En esta ecuación, en vez de anotar y sub c, vamos a anotar L sub E por F1. Eso es lo que estamos haciendo. L sub E por F1. Y de esta ecuación vamos a despejar L sub E. Entonces eso va a ser igual, aquí está en recuadro, a E sub E, que es el dato en este caso, por el coseno de tita sobre F1. Y listo. Entonces, aplicando esta fórmula, yo voy a calcular la longitud de la espiral. Entonces, teniendo ya la longitud de la espiral, entonces voy a entrar a esta fórmula, donde obviamente involucro al radio de la curva circular. Y de esta fórmula, despejamos el radio precisamente, que va a ser igual a la longitud de la espiral sobre 2 veces tita. ¿Ya? Y finalmente, calculamos con la misma fórmula el valor de la tangente total, que va a ser igual a x sub c, más la externa por el seno de tita sub e. Entonces, fíjense, solamente este pequeño análisis tengo que hacer para poder resolver este problema. Ya tengo las 4 variables, o sea, la externa, la longitud de la espiral, el radio de la curva y la tangente total. Y finalmente el último criterio, que sería el caso 4, donde vamos a asumirnos un valor para la tangente total. Y bueno, una vez dado ese dato, necesariamente vamos a partir de esa fórmula de la tangente total, que puede ser esta o puede ser esta también. Creo que nos conviene en este caso para lo que estamos analizando tomar en cuenta esta fórmula, ¿ya?
porque esta otra, fíjense, involucra a la externa. No, la externa no conocemos, ni tenemos opción de conocer, así que mejor es esta que donde estamos involucrando X sub C y Y sub C. Entonces sabemos que eso me va a generar las coordenadas del punto espiral a espiral, ¿ya? Pues por esa razón tomamos esta fórmula. Ahora ustedes dirán, pero ¿acaso no es la otra fórmula la que sirve? No, esta sirve igual. Esto hemos analizado en el primer caso y es lo mismo, ¿ya? Entonces no hay problema, no estamos, o sea, inventándonos esta fórmula. Entonces, ahora, ¿de qué vamos a partir para responder lo que queremos analizar? Vamos a tomar ya en X sub C y Y sub C la parte de los corchetes, donde involucra el ángulo θ, como dos variables, F1 y F2. ¿De acuerdo? Además, sabemos que X sub C va a ser a L sub P por F1 y Y sub C va a ser igual a L sub P por F2. ¿De acuerdo? Entonces, F1 y F2 vamos a calcular con estas dos formas. Y lo que vamos a hacer es, una vez que tengamos el valor de, en este caso F1 y el valor de F2, vamos a reemplazar eso acá, ya en esta fórmula 1. A eso se refiere, ¿no? Dice 4 y 5 en 1. Entonces la tangente total va a ser igual a la longitud L sub P por F1 más la longitud L sub P por F2 por la tangente de θ. Y de esta ecuación vamos a despejar L sub P. Después factorizamos, le vamos a dividir lo que queda y nos va a dar esta relación, ¿no? Que L sub E va a ser igual a la tangente sobre F1 más F2 por la tangente de θ, ¿no? Expresado en grados esto, ¿no? No está en radianes. Perdón. Luego, una vez que definamos el valor de la longitud de la espiral, entonces vamos a calcular el valor del radio siempre partiendo de esta fórmula, ¿ya? Entonces anotamos esta fórmula y despejamos el radio de la curva circular y eso va a ser igual a L sub E, que ya lo vamos a calcular, sobre 2 veces θ. No olviden que θ tiene que entrar en esta fórmula en radianes, ¿no? Mucho cuidado en eso. Y bueno, una vez que tenemos el valor del radio, también ya podemos calcular el valor de la externa. Inicialmente hemos evaluado esta fórmula para calcular el valor de la externa en el triangulito que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Y eso era igual a esta fórmula. De acá despejamos E sub E y va a ser igual a Y sub C sobre el coseno de θ. Y sub C ya vamos a calcular, pues, ¿no ve? Porque ya vamos a conocer el valor de la longitud y eso simplemente va a ser multiplicar por F2 y listo, vamos a tener Y sub C. Y el valor de θ no va a cambiar y bueno, directamente ya tenemos la externa. Y finalmente, bueno, ya tenemos todas las variables, ¿no es cierto? O sea, hemos dado la tangente del total, luego la longitud de la espiral, el valor, hemos calculado, perdón, luego el valor del radio de la curva circular y luego el valor de la externa. Entonces ya tenemos todas las variables y con eso ya podemos configurar, obviamente, la espiral. Bien, a manera de hacer un ejemplo, ¿no? Para retroalimentar un poco. Entonces vamos a ver este ejemplo de aplicación, donde dice efectuar el diseño de una curva espiral a espiral de un camino bidireccional con velocidad de proyecto igual a 50 kilómetros hora para la siguiente información. Delta 27 grados a izquierda. Bueno, usted sabe, ¿no? El sentido de trazo define si los ángulos delta van a ser a izquierda o van a ser a derecha, ¿no es cierto? Eso creo que ya a estas alturas lo conocemos bien. La progresiva del PI es 0.987 y la cuerda unitaria que vamos a tomar en cuenta es 20 metros. Ahora, ¿qué me están dando como dato acá implícitamente?
Fíjense, me están dando una velocidad, por eso les decía, casi siempre el radio va a ser el dato, pero si hay algún ajuste que hacer en alguna curva, etcétera, por alguna razón, nos podemos tomar en cuenta las otras variables. Ya, entonces eso siempre se maneja en ese criterio. Entonces, en este caso, nos estamos dando la velocidad y ustedes saben que el radio tiene que cumplir un radio mínimo, ¿no es cierto? Para una velocidad dada. En este caso, obviamente, calculamos el valor del radio mínimo, ¿ya? Que eso nos ha de salir 80, ya que ha habido también otro pequeño error, por eso está, porque se dice, ¿no? Velocidad de proyecto 50 kilómetros hora, radio mínimo, decía 50 también, entonces eso está mal, es 80 en realidad, ¿ya? Pero usted sabe que con radios podemos adoptar. Pues para el caso estamos adoptando, perdón, 90 metros. Entonces nuestra primera variable que estamos dando es el radio. Y en función de ese radio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la longitud de la espiral, vamos a calcular la externa y vamos a calcular la tangente total. Y listo, ¿ya? Entonces, seguimos adelante, ya tenemos el valor que vamos a usar en este caso para este diseño, ¿ya? Pero bueno, lo que nos faltaba era definir el ángulo tita, como ya les dije. Ese ángulo tita es igual a delta medios. Entonces, como delta vale 27, entonces dividimos entre 2 y concluimos que tita vale 13 grados 30 minutos. Pero sabemos que vamos a requerir tita en radianes, entonces hacemos la transformación respectiva a radianes y eso nos sale 0.235619 radianes. Y con eso vamos a calcular la longitud de la espiral, ¿ya? Entonces, esa longitud de la espiral es de la formulita, o sea, acá estoy aplicando nomás ya directamente lo que en realidad hemos analizado acá, ¿de acuerdo? Estamos aplicando esta fórmula, luego vamos a aplicar esta fórmula y finalmente vamos a aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Entonces, ya sabemos de dónde viene esta fórmula. Entonces, dice R sub 0 que vale 90 y tita sub E que tiene que estar en radianes para esta fórmula 0.23 y eso me sale 42.411. Ah, este valor nosotros podemos adoptar todavía. En las adopciones siempre tienen que adoptar a un mayor, ¿ya? A un valor mayor, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, pero en los exámenes mantienen este valor L sub E calculado, porque si van a ir adoptando, pues voy a tener muchas soluciones de examen y bueno, se me va a hacer muy oneroso poder revisar, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón les digo que podemos adoptar, pero esta longitud de esta espiral. Una vez que adoptamos, entonces ya podemos ahora ir calculando la posición del punto espiral a espiral, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula de X sub C, reemplazamos los valores respectivos y nos sale, por ejemplo, 44.751. Y para Y sub C, reemplazamos los datos en radianes y la longitud de la espiral en metros, que es 45, y nos sale 3.52. Perfecto. Entonces, con esos datos voy a ir a calcular la externa. Entonces, Y sub C sobre el coseno de tita, 3.52 sobre el coseno de 13 grados 30 minutos, que es el valor de tita, y nos sale 3.62. Fíjense. Entonces, un valor bastante cortito, ¿sí? Y bueno, muy fácil de poder controlar. Y finalmente calculamos la tangente total, que sería T sub E.
y que esta fórmula, ya les he dicho, ya lo hemos deducido en la parte teórica que hemos estado explicando. Lo único que hacemos es emplazar datos, el valor de x sub c, y sub c, y el valor de la tangente de θ. Hechos los cálculos, me sale 45.596 metros. Y para terminar el diseño, ¿no? Entonces calculo la progresiva de la tangente espiral. Ya saben ustedes. Tengo esta progresiva del PI, aquí está. Entonces tengo que ir atrás para calcular la posición de la tangente espiral. Y a eso le voy a sumar la longitud de la espiral para la espiral. Y finalmente otra vez voy a sumar la longitud de la espiral para la espiral tangente. ¿De acuerdo? Entonces con eso vamos a definir las progresivas de los puntos. Y eso es lo que se ha hecho acá, ¿no? Entonces a la progresiva tangente espiral, a la progresiva del PI le hemos estado la tangente total y nos sale 0.941. Para la progresiva de la espiral, a la progresiva de la tangente espiral le hemos sumado la longitud de la espiral y eso nos sale 0.986.404. Y finalmente, para la progresiva de la espiral tangente, a la progresiva de la espiral le hemos sumado la longitud de la espiral. Y tenemos su progresiva. Listo. El replanteo es exactamente lo mismo que hemos hecho para las espirales en el método de las deflexiones y en el método de las coordenadas. Ya son exactamente en el mismo criterio. ¿De acuerdo? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Pueden hacerlo. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. En Le el escucho. ángulo en radiales que se trabaja, ¿con Sí, cuántos decimales podemos trabajar? les había sugerido que trabajen, bueno, si contamos el número de decimales, con unos 7 decimales. Pero les he sugerido que mejor lo guarden en una memoria de su calculadora. De tal manera que eso, digamos, no ocasiona ningún desvío y los cierres que tenga que obtenerse puedan ser, digamos, lo más próximos posible. Ya no sé si me he dejado entender. O sea, tratar de usar la mayor cantidad de cifras significativas. Ahora, como sugerencia, te puedo decir unos 7 cifras decimales podemos usar en el mismo criterio del ajuste del logaritmo zen. ¿Ya? No sé, ¿está bien? ¿Me entiendes? Sí, ingeniero, gracias. Está bien. Si hay alguna otra consulta, por favor. Bien. Voy a aprovechar los minutos que quedan para hablar lo que es una transición de Peralta. Quiero aprovechar las gráficas para que un poco me entiendan. Claro que esto lo vamos a resolver el día miércoles. Un ejemplo así en el pizarrón para que tengan también mejores criterios de análisis. ¿Ya? ¿Qué es una transición de Peralta? Dice, es el cambio de una sección transversal de bombeo a peralte o viceversa. Fíjense ustedes, eso les he explicado cuando hemos visto, por ejemplo, perdón, sobre años, ¿no? En las partes rectas, ¿ya? Entonces lo que se hace es la construcción del sistema de bombeo, o sea, una inclinación a la izquierda de la carretera y otra, o la misma inclinación a la derecha. En realidad, en ambos lados, a partir del eje se aplica la misma cantidad de inclinación. Pero no olviden ustedes que en una curva, necesariamente yo necesito el peralte de la curva.
Y el peralte lo que me ocasiona, perdón, es la inclinación de toda la calzada. Entonces, necesariamente tiene que haber una transición, ¿no es cierto? Tiene que haber una transición. Entonces, esa transición es la que un poco queremos reglamentar para que ustedes, obviamente, no tengan dificultades en cuanto a la construcción de la carretera, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay también algunos casos especiales en este análisis, y a eso nos vamos a referir en primera instancia, ¿ya? Dice, ¿no? Formas de aplicar la transición de Peralta. Criterios de aplicación se pueden diferenciar en curvas circulares y ciclotoides. Siempre va a suceder eso, ¿ya? Empecemos en este caso en curvas circulares. Se pueden mencionar los siguientes casos. Un inciso A, que se encuentre fuera de la curva circular como que está mostrando este croquis. O sea, antes del IC tenemos la transición de peralte. A partir del IC hasta llegar al FC tenemos el peralte mismo en toda la curva. Y a partir del FC hasta llegar al bombeo tenemos esta longitud de transición de peralte. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, este es un caso, ¿no? Podemos hacer ahora. Los estudiosos dicen es mejor hacer así, ¿ya? O sea, siempre fuera de las curvas, de tal manera que las curvas desde el principio cumplan con el peralte. Porque si vamos a hacer la transición dentro de la curva, le quitamos, digamos, la efectividad de trabajo del peralte. Entonces, es una sugerencia, ¿no? Bueno, sugerencias hay muchísimas, eso les digo. Entonces, eso es el primer caso, perdón. Y ahora vamos a analizar un segundo caso, o un inciso B en este caso, dentro de lo que va a quedar la curva circular. O sea, si yo no tengo mucho espacio, aquí hay otra curva, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, esta longitud de transición de peralte lo tengo que hacer. No puede ser que no lo haga. Si no lo hago, pues va a haber una contradicción de lo que yo estoy manejando un criterio técnico. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces lo que se hace es no cambiar la longitud de transición de peralte, sino que se cambie. Lo que se cambia es la posición. Por ejemplo, hay un criterio donde nosotros podemos introducir la curva, o a la curva más bien, la transición de peralte en un 50% inclusive, ya tanto a partir del IC como del FC. ¿De acuerdo? Pero aquí hay una condicionante. Esto puedo hacer siempre y cuando, ¿ya? La longitud sobrante de peralte máximo sea mayor a la longitud, en este caso, de la curva dividido entre 3. Ahora, la longitud de la curva, ustedes saben que se obtiene tomando en cuenta este ángulo delta, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, la longitud sobrante va a ser, pues, precisamente sumando estas dos transiciones al 50% y ver si, obviamente, esa suma no es mayor a la longitud de la curva dividido entre 3. Ahora, si es mayor, obviamente, desechamos la posibilidad, pues tendremos que recorrer más hacia atrás de tal manera que se cumpla esta condición. Esa es una recomendación, obviamente, muy importante. Pero este caso también es muy recurrente, ¿ya? Especialmente en carreteras de montaña. Entonces, por esa razón es que preferimos nomás recomendar la aplicación que estamos indicando, ¿no? Entonces, a ver, bueno, aquí viendo las variables, podemos ver la longitud de transición de peralte, que es toda esta longitud, tanto en el ingreso como en la salida. La longitud de la curva circular, que sería de la longitud desde el IC hasta el FC, y la longitud sobrante de la curva sería hasta dónde va a ingresar la transición de peralte
desde esa posición hasta donde obviamente termina la otra transición de Peralta, o empieza en todo caso la transición de Peralta. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos sí podemos hacerlo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy, o con qué criterio puedo trabajar en curvas clotoides? Dice, ¿no? En estas curvas la transición de Peralta debe ser efectuada en toda la longitud de la curva espiral. Ya, esa es una sugerencia. Pero acá entramos un poco en contradicción cuando hemos visto, obviamente, lo que es, los sobreanchos. ¿Cómo vamos a hacer las cuñas o los remates, que también los hemos llamado, de los sobreanchos? Entonces, hemos dicho, nos permite la norma tomar solo 40 metros sobre la curva espiral. Y obviamente se respeta la curva circular en toda su dimensión, el sobreancho respectivo. Entonces, en este caso, también se puede aplicar el mismo criterio, porque no olviden ustedes que hay una cuarta condicionante para definir el parámetro A. No, perdón, una tercera condición, donde tiene que ver precisamente la longitud de la espiral, ¿ya? Entonces, como estamos aplicando la norma boliviana, ya podemos no siempre hacer en toda la longitud de la transición de la longitud de transición de Peralta en toda la espiral, sino considerar los 40 metros y sobre esos 40 metros hacer esta longitud de transición de Peralta. ¿De acuerdo? Para no contradecirnos, porque una cosa no podemos referir sin relacionar la otra. En realidad tienen mucho que ver, por ejemplo, esta longitud de transición de Peralta con lo que va a ser los sobreanchos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el detalle. Muy bien. Una vez que hacemos eso, ya, dice, ¿no? ¿Cómo se determina la longitud de transición de Peralta? Ah, bueno. Aquí tenemos un isométrico y lo que quiero aprovechar es precisamente este isométrico, porque no es tan fácil dibujarlo en el pizarrón, ¿ya? Tenemos este isométrico. Fíjense en esta partecita donde marco con el cursor. Obviamente, ahí está lo que se llama el sistema de bombeo, ¿ya? La variable A es el ancho del carril y la suma de las dos A's me da el valor de la calzada, ¿de acuerdo? Pero la transición, fíjense, en la parte derecha se mantiene la misma inclinación, ¿ya? En la parte izquierda ya empieza a cambiar el borde externo. Cuando llegamos a esta posición, que es precisamente donde se inicia la longitud de transición de Peralta, el bombeo es igual a 0. Y a partir de ese bombeo igual a 0 sigue creciendo el borde externo